¿Qué tan seguido escuchas noticias sobre los feminicidios en los medios de comunicación? Últimamente sí los he estado escuchando un montón, más en las redes sociales como Instagram o Twitter, donde más mujeres están alzando su voz y hablando más sobre estos temas. Interesante. ¿Crees que el gobierno le está tomando importancia a los feminicidios que pasan día a día? Creo que no le está dando la debida importancia a los feminicidios, pero sí hay un aumento notorio por medio de las noticias que ya están, los noticieros están poniendo más noticias, están haciendo notar estas muertes. Concuerdo contigo. ¿Y crees que los medios de comunicación están informando al 100% sobre los casos? Ah, Como todo en internet, a veces no es real. Creo que en ciertos casos sí informan, pero al 100% no estoy segura. Concuerdo contigo, yo tampoco creo que pongan toda la información al 100%. Bueno, ¿crees que la ayuda de la Policía Nacional es suficiente para resolver el caso de desaparición y encontrar a una mujer? No, la Policía Nacional tiene un pensamiento que es muy machista, se podría decir, un pensamiento antiguo, Sí, muy antiguo. donde no valoran tanto estos casos, piensan que las mujeres han sido asesinadas como si fuera un asesinato normal o las desapariciones, todos estos raptos que están dando, piensan que se han escapado de sus casas o no le toman importancia. Sí, concuerdo contigo, no es como su principal preocupación en este momento. ¿Qué tan seguido ves noticias sobre feminicidios o desaparecidas en las redes sociales? Ah, Durante esta semana he estado viendo bastantes noticias, pero por ejemplo hace unos meses no veía con tanta frecuencia como ahora. ¿Y crees que todo esto ha aumentado gracias a la cuarentena? Sí, ya que muchas personas como ahora están en sus casas, tienen tiempo para reflexionar y ver todo lo que está pasando en realidad y ahora están más alertas, están más conscientes de todo y tratan de educar a otras personas mediante las redes sociales, publican estas noticias. Como tú ya habías mencionado antes, ¿tú crees que los medios de comunicación ayudan a expandir los casos de desaparecidos o feminicidios? Creo que sí, ya que hoy en día estamos en una era de las redes sociales, una era de tecnología, donde estas noticias que están al alcance de las manos de muchas personas ayudan a expandir bastante estas noticias y muchas personas que antes no tenían ni idea de esto o la relevancia de estos casos están al tanto de esto. ¿Y crees que en nuestro país hay justicia para las mujeres víctimas de feminicidio? Creo que esa respuesta es obvia, pero... La verdad es que no hay una justicia para esto. Hay un montón de casos donde las mujeres van a testificar, pero por ciertos actos que, o sea, ni siquiera justifican una violación, no les toman importancia. Concuerdo contigo. Entonces, ¿consideras que las redes sociales sirven como herramientas para exponer los feminicidios? Sí, ya que muchas veces por parte del gobierno y las noticias, en sí ha habido un aumento de que publiquen más noticias, pero no al 100%, no como se debería. Entonces, muchas personas, muchos periodistas que no están ligados con el gobierno o páginas que tienen la información súper rápido pueden publicar esto y hacer que llegue al alcance de todos. ¿Alguna vez usted
presenciado o ha conocido algún caso de feminicidio sobre una familia o una amiga? No, nunca, por suerte nunca he tenido que presenciar eso. ¿Y alguna vez has estado enterado de la cantidad de mujeres que desaparecen diariamente en el Perú? Sí estoy enterada, pero no de la cantidad exacta de las mujeres que han desaparecido, que desaparecen diariamente, pero sí he visto que hay un incremento cada día de esto, gracias a la cuarentena. ¿De qué maneras crees que influye esta herramienta de las redes sociales en la sociedad respecto a los feminicidios? Creo que influye de manera positiva, ya que estamos en un país con un pensamiento machista o un pensamiento en una cultura de violación que en realidad debería cambiar, y creo que las redes sociales ayudan bastante a que las personas cambien de pensamiento y puedan reflexionar sobre esto y ver que está mal y no se debería cometer. Y bueno, esta pregunta es algo delicada, pero ¿alguna vez usted ha sentido acoso por parte del género masculino? Sí, lo he sentido desde una temprana edad, podría decir desde los 13 años, cuando iba a la calle, cuando es verano y simplemente te pones un short, los hombres se te quedan viendo o te silban en la calle. O sea, es un impacto grande a cualquier persona que está en la edad. O sea, 13 años es una edad muy pequeña para sentir esto, este tipo de acoso. O también cuando voy ¿En el bus? en los buses, uno está sentado y de la nada como que te quieren manosear o así o sea, no se puede estar tranquila en un bus sin que intenten algo. Claro, sin ese miedo de que te pueda pasar algo en la calle, o sea, ya no se puede vivir tranquila. No. ¿Usted considera que la información en las redes sociales acerca de los feminicidios es útil para usted? O sea, ¿le es útil para informarse sobre estos casos que salen cada día? Sí, me parece una herramienta muy útil para informarme, porque a veces en las noticias no ponen todo, no completan información, y sí me ha ayudado bastante a informarme sobre todo, sobre los violadores, sobre las víctimas, sobre zonas donde están ocurriendo bastante estos feminicidios o secuestros. Sí, exacto. Las redes sociales nos han ayudado para poder enterarnos sobre todos estos casos, ya que lamentablemente los medios de comunicación no informan al 100% sobre esto. ¿Qué soluciones o estrategias consideras que deberían imponerse para disminuir los casos de acoso o feminicidios? Creo que se debería empezar a enseñar en las escuelas a que las mujeres no son la causa de que sean violadas. Exacto. Me acuerdo cuando estaba en el colegio que nos decían que no podíamos ir en short porque distraíamos a los hombres, o sea, como si los hombres no tuvieran la capacidad para respetar a otro ser humano. Creo que se debería empezar a enseñar que uno puede vestirse como quiera sin que otra persona le falte el respeto o lo viole. También creo que deberían enseñar por los medios de comunicación, por las noticias, los noticieros, para personas mayores. En cierto punto es un poco difícil que cambien el pensamiento, pero no es imposible que alguien cambie su forma de pensar, y creo que los noticieros, muchas personas, mucha gente mayor los ve y que enseñen ahí una forma de pensar que sea llena de respeto y cero violaciones, sería chévere. Sí, yo creo que la educación es lo principal para poder restar estos casos de feminicidios y poder educar al Perú, porque hemos crecido en un país demasiado ignorante sobre estos temas.
que se han normalizado a lo largo de los años. ¿Crees que las cifras estadísticas de feminicidios dadas por el Estado son confiables? ¿Opinas que hay casos que no son reportados o contabilizados? No creo que las cifras estadísticas de feminicidios dadas por el Estado sean confiables, porque hay muchos casos que aún son vigentes y que nadie sabe, o sea, porque no todos los reportan, o sea, chicas van para denunciar, pero no les hacen caso, entonces no cuentan esos, o hay un montón de casos donde sus mismos novios, parejas, maridos, las tienen en sus casas y no cuentan eso. Sí, yo también tengo la misma opinión. Siento que hay casos que no son reportados y hay casos que no son contabilizados y solo cuentan como que los más llamativos, por decir, que hayan salido a luz en estos meses. Pero lamentablemente no creo que contabilicen todos, en especial en las otras regiones de Lima. De todos los NSE, ya sea el A, B, C, D o E en el Perú, ¿consideras que hay más casos de feminicidios en un NSE en específico o todos por igual son afectados por esto? Considero que la mayoría de casos sean los sectores como D y E, o hasta puede ser el C, puesto que no cuentan con mucha seguridad, muchos policías que están al tanto de la seguridad de estas personas. A veces son lugares donde no tienen medios de comunicación para reportar estos casos. Concuerdo contigo. ¿Crees que los feminicidios y desapariciones han disminuido por la cuarentena? Creo que no han disminuido ni aumentado. Creo que lo que ha aumentado es la alerta social que hay ahora. Siento que antes sí existían bastantes feminicidios y secuestros, pero no eran reportados o lanzados a los medios de la manera que se hace ahora. Sí, yo también creo lo mismo. Antes no contabilizaban de la misma manera los casos de feminicidios que pasan día a día. Bueno, para ir terminando esta entrevista, ¿consideras que el movimiento Ni Una Menos tiene un impacto positivo para la sociedad? Y si crees que sí, ¿por qué? Sí, porque gracias a este movimiento colectivo de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave y visible, el feminicidio, surgió por mujeres preocupadas por la seguridad de otras mujeres en nuestro país. Ha aumentado la cobertura de casos de feminicidio en nuestro país. También este movimiento ha ayudado a informar y sensibilizar no solo a mujeres en nuestra sociedad, sino también erradicando el pensamiento machista de varios hombres peruanos. Además, expone a la cultura de violación que ha vivido el Perú por siglos, por lo que gracias a este movimiento innovador creado por mujeres, tiene como objetivo principal cambiar el pensamiento machista normalizado por nuestra sociedad peruana. Concuerdo contigo, el movimiento Ni Una Menos es un movimiento súper importante creado por mujeres que ha ayudado a nuestra sociedad a cambiar el pensamiento machista. Quizás no en un 100% a toda la población, pero ha ayudado. Bueno, ¿consideras la marcha pacífica del movimiento Ni Una Menos como un método efectivo de protesta? Sí, creo que las protestas hacen que las personas se den cuenta que no están solas. A veces uno piensa de manera diferente y puede sentirse aislado, marginado, impotente, y gracias a las manifestaciones y las marchas públicas que empoderan a las personas y muestran que hay miles de personas que piensan lo mismo. Creo que al protestar se comienza un debate y los que están en el poder a veces tratan de ignorarlo.
pero si hay suficientes manifestantes, creo que sí sentirán la necesidad de encontrar razones por las cuales están equivocados, y creo que ahí es cuando comienza el debate y la discusión se hace posible. A veces se gana, pero tarda una generación o más. En el momento puede surgir la sensación que las demandas públicas no llegan a ninguna parte y que aquellos que están en el poder están atrapados en cierta mentalidad y no pueden cambiar su forma de pensar. Pero luego puede aparecer una nueva generación libre del pensamiento del pasado y ver que las opiniones de los manifestantes tienen sentido. Un ejemplo es el desarrollo de los movimientos LGTB, que estuvo caracterizado principalmente porque muchas personas denunciaron que habían estado sistemáticamente invisibilizadas por las normas de la heterosexualidad, y esto se vio visible especialmente en Estados Unidos y en Europa, donde también los movimientos feministas estaban ganando mayor difusión. Cuando los disturbios eran en Nueva York, comenzaron como hace 50 años aproximadamente. Nadie sabía que se convertiría en un momento tan crucial para el movimiento de los derechos de estas personas. Y gracias a esto se lograron que muchos países como Bélgica, los Países Bajos, Suecia, Sudáfrica, España, ciertos territorios de Estados Unidos, hasta el Reino Unido y muchos más, permitan la adopción y la unión civil de una pareja de la comunidad LGTB. Y creo que gracias a las marchas de Ni Una Menos en el Perú que se han realizado, se realizaron por primera vez en el 2016 y ayudó a informar a miles de peruanas para poder mostrar la realidad que vivimos. Y gracias a estas marchas pacíficas donde se protesta al frente del Palacio del Gobierno con el fin de ser escuchadas, ya que la mayoría está cansada de ver todos estos casos de violaciones y desaparecidas día a día y que la justicia no le tome importancia. Concuerdo contigo, estas marchas pacíficas han cambiado la mentalidad de demasiadas personas. Y bueno, para finalizar esta entrevista, ¿crees que te sientes en la capacidad de percibir una situación de violencia de género y poder actuar frente a esta? Si es así, ¿por qué crees que sí puedes? Sí, me siento en la capacidad de percibir una situación de violencia de género. Este tipo de violencia se vivencia bastante en los lugares académicos como los colegios, las universidades, los trabajos, y al yo haber estado en una situación así y también gracias a la información que me brindan las redes sociales sobre todos los casos que existen de violencia de género, creo que sí puedo distinguir este tipo de violencia y creo que actuaría de una manera civilizada, tratando de hablar y hacer entrar en razón a la persona que está ejerciendo esta violencia, porque a veces uno no sabe lo que siente la víctima. Hay personas en las que les pueden molestar o hacer algo y no les importa, pero hay otras personas que sí internalizan toda esta violencia y les causa a veces traumas o problemas psicológicos, y creo que es de suma importancia tratar de ayudar a las personas que están en estas situaciones. Concuerdo contigo y la respuesta que me acabas de dar de la última pregunta. Muchas gracias por haber respondido y
haber dado un aporte a nuestro informe. Y gracias.